Saludos. Bienvenidos a Antimentirosos, donde siempre buscamos la verdad y disipamos las mentiras. Soy su anfitrión, Howard Self. En conjunción con nuestros esfuerzos por mantenerlo informado de los últimos acontecimientos, le traemos una actualización sobre las últimas noticias de Corea acerca del juicio de la señora Hak Ja-han. El primer día de la señora. El juicio de Han tuvo lugar el 1 de diciembre en Corea. La cobertura incluyó artículos de la prensa occidental, así como de Corea y el resto de Oriente. Encontrará enlaces a estos artículos a continuación. Los artículos, en su mayoría, explican el desarrollo del primer día del juicio, donde la Fiscalía presentó los cargos contra la señora Han y el equipo de defensa expuso sus argumentos para contrarrestar los distintos cargos. Claramente la defensa de Han está echando toda la culpa a Jang Ho-yoon, el antiguo número 2 de la señora Han a nivel internacional, quien también está siendo juzgada. Jang Ho-yoon ya ha testificado de manera famosa que hizo todo bajo las órdenes de la señora Han y, sin duda, testificará en su contra durante el juicio. Jun fue el primer líder de la UC en negar cualquier responsabilidad y citando, echarle la culpa a la señora Han, fin de la cita, tratando de protegerse a sí mismo a costa de la señora Han y la UC. Ahora otros están siguiendo su vergonzoso ejemplo. Una prueba de ello se encuentra en el testimonio dado el primer día por un líder de la UC en la sede internacional de la iglesia. Traducido del Jungang Ilbo, el reportero afirma lo siguiente, cito, presentándose como testigo un tal señor, So, de la Unificación. El testigo de la sede mundial de la Iglesia de la Unificación declaró que la presidenta Han estaba en posición de recibir informes del exdirector de la sede, Yoon, sobre la ejecución de los fondos de la Iglesia. Así lo declaró, cito, nada puede ejecutarse sin la aprobación de la presidenta Han. Agregando, cuando presentábamos un formulario de solicitud, el exdirector Yoon decía, cito, la verdadera madre ha dado permiso, fin de la cita. Puedes leer ese artículo completo y otros que explican el proceso judicial cuando lo desees. Están enlazados en la descripción de abajo. Sin embargo, quiero que centremos nuestra atención en un acontecimiento. Esto ocurrió fuera de la sala del tribunal al día siguiente, lo cual, debido a sus implicaciones respecto a la Iglesia de la Unificación, es sin duda la noticia más importante de este periodo. Este artículo de Hyun-kyo Rae, o traducido, La Nación Coreana, involucra una declaración del actual presidente de Corea, Lee Jae-myung, realizada en una reunión con los miembros de su gabinete. Debido a su gran importancia, quiero leer el artículo contigo. Este es el titular y el subtitular. Oficina Presidencial. El presidente Lee revisó la disolución de fundaciones religiosas que intervienen en la política. El objetivo es la Iglesia de la Unificación. El 2 de diciembre, el presidente Lee Jae-myung instruyó al Ministerio de Legislación Gubernamental declarando, cito, Japón emitió una orden de disolución contra una fundación religiosa que intervenía sistemáticamente en la política. Y exigió un informe detallado sobre esta declaración oficial, la cual menciona de manera explícita que es un mensaje sumamente contundente y directo, dirigido específicamente a la Iglesia de la Unificación, así como a la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, una organización de gran relevancia internacional.
la cual es sospechosa de haber entregado obsequios a la primera dama Kim Kyung-hee y de intervenir en las elecciones nacionales y en la política interna del Partido del Poder Popular. Durante la reunión del gabinete de hoy, el presidente Lee preguntó al excelentísimo ministro de Justicia, el señor Jung Sung-ho, cito textualmente: el principio fundamental de la separación entre la Iglesia y el Estado es, en verdad, de una importancia crucial y verdaderamente significativa. Pero lamentablemente, en tiempos recientes, hemos observado casos preocupantes en los que diversas fundaciones de carácter religioso han intervenido de una manera sistemática y muy organizada en los asuntos políticos, lo cual, sin duda alguna, viola de forma flagrante este principio esencial. Fin de la cita. Luego preguntó, cito: en un caso así, Japón emitió una orden de disolución contra la fundación religiosa. ¿Alguno de nuestros ministerios está revisando esto? Aunque el presidente Lee no mencionó explícitamente el nombre de la organización religiosa, parecía estar refiriéndose al caso de la unificación. La presidenta de la iglesia, Han Hak-cha, fue acusada de proporcionar dinero y obsequios a la primera dama Kim y al asambleísta del Partido del Poder Popular, Kwon Song-dong, además de solicitar favores relacionados con asuntos de la iglesia. El ministro Jung respondió: entiendo que aún no ha habido ninguna revisión. El Ministerio de Legislación Gubernamental lo estudiará. El presidente Lee enfatizó citando: separar la religión y la política es una decisión constitucional verdaderamente importante y un acto inconstitucional. Violarlo. Si ignoramos esto, el orden constitucional no solo será destruido, sino que también podría conducir a algo similar a una guerra religiosa. Parece que en Japón incluso emitieron una orden de disolución de la corporación fundación. Ordenó al Ministerio de Legislación Gubernamental revisar el asunto e informar de vuelta. La controversia social en Japón comenzó después de que el autor, quien asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022, declarara que su motivo fue que su madre, cito, donó una enorme suma de dinero a la Iglesia de la Unificación y arruinó a su familia. Tras esto, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón solicitó al tribunal una orden de disolución contra la organización de la Iglesia de la Unificación. Como podemos ver en este artículo, el presidente Lee declaró que, en efecto, ahora debe considerarse la posibilidad de disolver oficialmente la Iglesia de la Unificación, o FFURLPU de Corea, siguiendo el ejemplo de Japón. Y ordenó al ministro de Legislación Gubernamental realizar una revisión oficial de los cargos sobre la UC por violar el principio de separación entre Iglesia y Estado, y también revisar la orden de disolución que se emitió contra la UC en Japón. Luego, el ministro debe informar de nuevo en la reunión del gabinete qué ministerio será responsable y qué, entre comillas, trabajo se requiere. Fin de la cita. Esto no es nada menos que el mismísimo presidente de Corea del Sur, dando la orden explícita a su gabinete ministerial de comenzar el trabajo arduo y necesario para disolver oficialmente la Unión Coreana de Corea. En conclusión, muy pronto se sabrá si el actual gobierno coreano procede a disolver oficialmente la controvertida UC o FEWPU de Corea del Sur. Independientemente de ese resultado,
Lo que está claro es que la reputación y la eficacia de la UC de Corea ya han sido destruidas. Como he dicho en otros episodios, hay consecuencias graves por ir en contra del principio divino y la providencia de Dios. Como siembras, así cosecharás, como claramente afirman las Escrituras. Lamentablemente, la señora Han, a través de su teología de la hija unigénita y su práctica, ha llevado a la UC contra su marido, el reverendo Sun Myung Moon, sus enseñanzas, incluido el principio divino, y contra el heredero reconocido del reverendo Moon, el doctor Hyunjin Preston Moon. Bajo su equivocado liderazgo, entre comillas, la UC y la Family Fed se han visto envueltas en un cisma desastroso, viendo cómo se vendían a precios de ganga la mayoría de las propiedades sagradas en todo el mundo. Que el reverendo Moon había obtenido, perdió el centro financiero de más de 50 años, Japón, perdió a muchos de sus miembros de segunda y tercera generación y enfrentó la acusación y ahora el juicio de su líder internacional. Además, ahora la Universidad de la Unificación y la Federación de Familias enfrentan una posible y significativa pérdida de su estatus legal en la patria espiritual de Corea del Sur. Hermanos y hermanas, es hora de despertar a la innegable realidad de que la UC Family Fed ha perdido el favor del cielo debido a su postura y práctica sin principios. Deberías mirar ahora, porque donde se otorgan el favor y las bendiciones del cielo, está claro que se trata del heredero legítimo y cuarto Adán, el doctor Hyunjin Preston Moon. Como de costumbre, los antimentirosos seguirán de cerca la evolución del escándalo de la UC y les informarán a medida que se desarrolle.